Hoy voy a enseñar un tema que quizás muchos de aquí nunca han escuchado lo que van a escuchar. Y voy a hablar acerca de las personas o dónde van las personas cuando mueren. Sé muy bien lo que voy a enseñar. Llevo años estudiando la Biblia. En el año 94 levanté un instituto teológico donde preparé todas las guías. Y una de las guías que preparé en ese tiempo se llamó ¿Dónde van los muertos? ¿Dónde están los muertos ahora? Y era una materia del Instituto Teológico Efraín, se llamaba, que estaba allí para los alumnos. Y fue una materia que trajo mucha revelación y conocimiento acerca de este tema que a veces en las iglesias no se enseña y no se predica. A veces hablar del infierno, la gente no le gusta, pero aunque no le guste, hay que enseñarle a la iglesia que es ese lugar. Y lo que va a escuchar usted ahora, en esta hora que tenemos, va a ser un tema que le va a dar mucha luz, oído, y le va a dar conocimiento a dónde se irá usted cuando parta de esta tierra. El tema es extenso, pero trataré con la ayuda del Espíritu Santo de darle una enseñanza poderosa. Yo tengo 55 años, aunque aparento 40. Y cuando yo tenía 1 año y 3 meses, el 8 de mayo del 1968, se murió mi padre, Simeón Vargas. Era un comerciante exitoso, muy querido, me dice mi mamá, por la urbanización donde vivimos. Un hombre muy dadivoso y muy tocado. Su corazón era tocado por la necesidad de muchas personas. Pero ese 8 de mayo, día de la Cruz Roja, del 68, mi padre muere. Muere por problemas cardíacos. Mi mamá tenía 21 años. Mi hermana tenía 4 años, 3 años. Y yo tenía 1 año y 3 meses. ¿A dónde quiero llevarlo con esto? Cuando pasaron los años, yo cumplí 20 años en el 87 y 2 días después tuve un accidente automovilístico. Estábamos tomando aguardiente 10 jóvenes y nos fuimos todos rascados en una camioneta ranchera a seguir tomando a la 1 de la mañana a otro lugar donde estábamos. Nos volteamos en la camioneta, producto de la borrachera que cargaba el conductor, Grady Vargas, que se murió en ese accidente. Yo estaba dormido en ese accidente, yo no supe del accidente, dormido de la borrachera que tenía. Eso fue amaneciendo 31 de enero de 1987, 20 años. Yo me despierto el lunes 2 de febrero y me despierto con la sorpresa de que me han operado 3 veces. Imagínate tú dormirte borracho y te despiertes en un hospital operado 3 veces. Cuando me miro en el estómago, 32 puntos de sutura. Cuando me miro el muslo, un hueco con unas mangueras en un drenaje sacándome una sangre mala porque se me abrió la arteria femoral izquierda. Se me quebró la pelvis. Es decir, fue una cosa horrible. Ahí empiezo a preguntar cómo están los compañeros míos. Las muchachas que iban se desfiguraron sus rostros. Grady Vargas se mató. Otro quedó mal tocado de la cabeza. Will. Bueno, lo cierto es que fue horrible ese accidente. Eso fue en enero. El 2 de febrero. En mayo llego yo a la iglesia por primera vez, donde estoy pastoreando ahora. Y comencé a escuchar la palabra. Decidí cambiar mi vida,
darle un vuelco a mi vida, dejar cigarro, dejar aguardiente, dejar sexo ilícito, y comencé a servirle al Señor. Cuando comencé a profundizar en las Escrituras, comencé a documentarme bíblicamente, a leer libros, comentarios bíblicos, no había internet en ese tiempo, y comencé a madurar en las Escrituras. Me hice un lector, que todavía lo soy, me hice un lector con profundidad bíblica. Es decir, que llevo muchos años estudiando las Escrituras y sé muy bien lo que digo cuando enseño. No soy un maestro que está lanzando tiros a lo loco, sino que lo que trato de enseñar lo enseño con fundamentos bíblicos. Cuando empecé a descubrir bíblicamente acerca de la muerte, para preparar esa guía en ese año, pensé en mi padre, pensé en mi papá. Y le dije a mi mamá, se llama Carmen ella, yo le digo Came desde chiquitico, no le digo mamá, le digo Came. Le digo, Came, cuénteme de mi papá. ¿Escucharía algún día el evangelio? Y me dice, Robert, tu papá estaba inclinado a la brujería. De hecho, varias veces iba a la montaña Sorte, allá en Yaracuy. Usted conoce quizá la montaña Sorte de lo que hacen en ese lugar. Mucha brujería. Y mi papá estaba inclinado a eso. Era un comerciante exitoso, muy dadivoso, pero tenía una inclinación espiritual con la oscuridad. Y eso me dio tristeza. Me dio tristeza de que haya muerto cuando yo tenía 1 año, repito. Y me puse a pensar qué sería de mi padre si pudo haber escuchado el evangelio de alguien en el 68, que el evangelio no era muy abundante como ahora, pero que haya oído a alguien de la salvación en Jesucristo y que cuando murió aquel 8 de mayo del 68, su vida no se haya perdido, sino que yo pueda conseguírmelo en el cielo. Sería una alegría inmensa para mí. Sin embargo, no le doy mucha, o no pienso mucho en eso. Pienso más bien que cuando pienso en eso, que mi papá quizás se pudo arrepentir antes de morir. Amén. Porque después de la muerte, oído, la palabra muerte, oído con esto, la palabra muerte no significa dejar de existir. La palabra muerte no significa dejar de existir. Cuando una persona muere físicamente, sigue viviendo, pero ahora fuera del cuerpo. Y cuando la persona muere o se va del cuerpo, porque la palabra muerte significa separación, y la muerte física es la separación del espíritu y el alma del cuerpo. Cuando la persona muere, se va del cuerpo. Y luego que se va del cuerpo, hay 2 destinos. O el lugar de tormento, lo vamos a ver ahorita, que es el Hades, o Seol en hebreo, o el reino de los cielos. No hay otro lugar. No hay purgatorio. El purgatorio es una idea de que la gente va a ese lugar y a través de las misas se purga, se limpian sus pecados para luego llevárselo al cielo. Eso no está en la Biblia en ninguna parte. Eso nació en la Edad Media, en la era del oscurantismo, del siglo V al siglo XV, cuando la Biblia desapareció el Evangelio y el diablo aprovechó para meter cuanta doctrina rara, y entre esas doctrinas está el purgatorio, y eso no existe, no existe. Porque si eso existiera, ¿para qué murió Cristo? Entonces, si la gente beba, fuma, se endrogue, se muera, le hacen cuantas misas, lo sacan del purgatorio y se va para el cielo. Entonces el sacrificio de Cristo fue en vano. Entonces la palabra muerte significa separación.
Y cuando la persona muere tiene dos destinos. O se va al lugar de tormento o se va al cielo. Y este lugar de tormento es temporal. Esto no es el infierno, lo que vamos a ver ahorita en la Biblia. El infierno es algo peor. Ahora, ¿por qué enseñar esto? Porque la iglesia debe saberlo por amor a las almas. Porque uno le preocupa la muerte de las personas que no creen en Jesucristo. Uno piensa, Dios mío, se murió fulano de tal. Hace 28 días partió la mamá de mi esposa. Le dio un cáncer. En octubre se lo diagnosticaron y la cosa empeoró. Ella aceptó a Jesucristo como su Salvador y el 2 de noviembre partió. Pero nosotros, mi esposa y yo, sabemos a dónde está ahora. Porque nos aseguramos que cuando muriera tuviera a Jesucristo en su corazón para que su espíritu y su alma se fueran directo al reino de los cielos. Y ella está allá. Y ella está allá. Ahora, la gente dice, bueno, eso allá debe ser muy bueno porque nadie ha venido a echar el cuento. Pero es que los muertos no pueden salir. ¿Salen los muertos? No, esos son demonios. ¿Puede alguien hablar con los muertos? No, esos son demonios. Es más, la Biblia dice que para Dios consultar a los muertos es una abominación. Y los espiritistas, los que hacen llamar el espíritu del difunto, los demonios tienen la habilidad de hablar como el difunto y hasta tener el mismo tono de voz. Y el espíritu que posee al medio tonto, el espíritu que posee al medium o la materia, donde el brujo está, ¿verdad? Invoca el espíritu de fulano de tal, el demonio baja o se expresa porque pues también está ahí dentro y el demonio tiene la habilidad de hablar igual que el difunto y la persona que está allí comienza a hablar con ese espíritu pensando que es la persona que murió. Mi esposa perdió un tío en el 93, teníamos un mes de casado. Y mi esposa tiene otro tío que es santero, por ahora, y él en un trabajo espiritual hizo ese trabajo para hacer bajar el espíritu de su hermano. Pero sabemos que fue un demonio y lo tremendo es que el demonio hablaba igual que el tío de mi esposa, de Luis, se llamaba él. Y la tía de mi esposa le decía, Luis, ¿y cómo estás? Y él hablaba y decía, estoy bien. Préndanme mucha vela para que me alumbre en el camino. Es decir, que los espiritistas tienen un engaño de las tinieblas de Satanás que a través de los demonios pueden imitar la voz de un difunto, de una persona. Por supuesto, cuando una familia por sentimiento quiere saber del futuro o dónde está su ser querido, se va a un brujo para que le haga un trabajo y le haga bajar el espíritu de su familiar para hablar con él. Y cuando tú vas a la Biblia para ver qué dice la Biblia de eso, Dios abomina consultar a los muertos. Es decir, que no está bien ese acto que puede hacer una persona. Primero, porque la persona donde está no puede salir. Vamos a leerlo más bien. Búsquese Lucas capítulo 16, versículo 19. Voy a leer varios versículos. Si está conmigo, diga amén. Para saber que no estoy hablando solo. ¿Lo tiene? Bueno, va a aparecer allá arriba. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro. ¿Cómo se llamaba el mendigo?
que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo. ¿Cómo se llamaba el mendigo? Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lo dijo el rico. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima, con ese, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces el rico le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces le dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ahora, escucha esto. Esto es lo que le voy a decir, es importante. En las parábolas, Jesucristo no usó nombres propios. Diga conmigo: en las parábolas, Jesucristo no usó nombres propios. En este pasaje, muchos predicadores dicen que esa es la parábola del rico y Lázaro. Pero déjeme decirle que no es una parábola, es una historia real. Porque Jesucristo utilizó nombres propios. Habló de Lázaro, habló de Abraham y habló de Moisés. Quiere decir que Jesucristo estaba al tanto de este acontecimiento, de este personaje, el rico y Lázaro, que murieron. Repito, esto no es una parábola. Porque cuando tú lees las características de las parábolas, Jesucristo nunca utilizó nombres propios. Pero aquí sí. Entonces quiere decir que esta historia fue una historia real. ¿Y quién más que Jesucristo nos puede hablar de la vida del más allá? Esto no lo sabe la gente. La gente bebe, la gente fuma, la gente se trasnocha, la gente se acuesta con prostitutas, se acuesta con un hombre en un hotel, y la gente no sabe que si se muere en esas condiciones se va a perder. Pero lo tremendo es la sorpresa después de morir, de separarse del cuerpo, ¿a dónde va a despertar? Y nótese que cuando entierran al rico, dice, y abriendo sus ojos, se vio que estaba en tormentos. Fue directo al lugar de tormento. ¿Quién? ¿Su cuerpo? No. Su cuerpo quedó sepultado. Fue su espíritu y su alma. Ay, Dios mío, esto es tremendo. Escucha esto. Escucha esto. Esto es una doctrina que poco se enseña. Si tú miras el capítulo 1 de Génesis, dice allá el versículo 26, 27. Y creó Dios al hombre. Y dice, varón y hembra los creó. Y les dijo, multiplicaos, sojuzgar la tierra, llenar la tierra. En el capítulo 1 de Génesis, Dios creó a Adán y a Eva. Varón y hembra los creó. Pero cuando llegas al capítulo 2, versículo 7,
Dios agarra al polvo de la tierra, la arcilla, Adán significa rojo, y Dios agarra la arcilla y forma el cuerpo de Adán. Y cuando forma el cuerpo de Adán, sopla aliento de vida. Y se mete ese aliento de vida, el ruach, por las fosas nasales. La palabra vida, ahí en el hebreo, es la palabra chai. Y está en plural. Es decir, venían dos vidas, la vida del espíritu y la vida del alma, que fueron creadas en el versículo 26 del mismo capítulo 1 de Génesis. Ahora, lo tremendo es, oído, que cuando Dios sopla el aliento de vida en Adán, Adán abre los ojos. Adán ya existía en el capítulo 1, porque Dios lo creó en el capítulo 1, pero en el cielo. Y en el cielo Dios le dice, se van a ir a la tierra, van a multiplicarse, van a juzgarla, van a gobernar. En el capítulo 1 se lo dijo, léalo, está en la Biblia. Pero cuando llega el capítulo 2 es cuando lo mete en el cuerpo. Pero lo tremendo es que cuando va a traerle a Eva, Eva no es formada como Adán. Porque Dios no agarró un cuerpo de arcilla para hacer el cuerpo de la mujer. ¿Qué agarró Dios para formar a Eva? La costilla. Y es un misterio, porque en esa costilla venía el espíritu y el alma de Eva. Es un misterio eso, ¿oíste? Porque Dios no sopló aliento de vida sobre Eva, ni tampoco agarró la arcilla para formar a Eva. Salió del mismo Adán. Es decir, que en Adán estaba Eva. Por eso es que los matrimonios de Dios, no los matrimonios por un embarazo. Salió preñada la muchachita, hay que casarlos. Aló. Me gustó la mujer porque tiene un cuerpo bonito, hay que casarla. No, los matrimonios de Dios. Cuando el matrimonio es de Dios, las cosas marchan bien. Pero hay matrimonios que no son de Dios. Por eso dice la Biblia, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. ¿Qué es lo que no puede el hombre separar? Lo que Dios unió. Pero a veces hay matrimonios que no son unidos por Dios. Entonces Eva sale del mismo espíritu y alma de Adán. Entonces vemos aquí que el hombre es un ser tripartito. El hombre es un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Cuando usted muere, usted dejará ese cuerpo. ¿Dónde? En la urna. Bueno, ahorita lo están cremando. Lo llevan a una funeraria que tiene horno. Creman el cuerpo y le entregan un cofrecito con las cenizas. Que no voy a meterme con eso. Pero el cuerpo vuelve a su estado del polvo, de las cenizas. Pero el espíritu y el alma, oído, son eternos. El espíritu y el alma no mueren. ¿Cómo usted explica que en el monte de la transfiguración estaba Moisés? Moisés murió en el último capítulo del libro de Deuteronomio en el monte Nebo. Lo sepulta Dios. Y en el monte de la transfiguración, Moisés está hablando con Jesús. No era el cuerpo de Moisés, era el espíritu, porque somos espíritu. Usted es un espíritu. Pero ¿qué pasa? Usted está viviendo en un cuerpo físico. Pero cuando usted salga de ese cuerpo, no deja de existir. Se va a la presencia de Dios si está bien con Dios. Porque el cuerpo es nuestra casa temporal, porque envejecemos. Pasan los años y estamos envejeciendo, y llega un tiempo que es el tiempo determinado por Dios en que Dios dice, vas a salirte del cuerpo y te vas a venir a mi presencia. Y llega el momento de la muerte, salimos del cuerpo y nos vamos a la presencia de Dios y el cuerpo queda en la urna. Pero ese cuerpo algún día será resucitado, porque Jesucristo dijo en Juan que vendrá la hora cuando los muertos oirán la voz y saldrán a resurrección de vida. Aleluya. Nosotros tenemos
la esperanza de traer o de Dios buscar ese cuerpo que nos pertenece, que están en los cementerios. Entonces el ser humano es un ser tripartito, es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Y la muerte física es la separación del espíritu y del alma del cuerpo. Cuando usted se muera, seguirá viviendo, pero fuera de ese cuerpo. Ahora, pastor, ¿y cómo es esa vida espiritual? Bueno, la Biblia te habla de muchas cosas a través de toda ella. Puede ser, creemos, que cuando salgamos del cuerpo, quizás envejecido el cuerpo, si muere anciano o adulto, su espíritu posiblemente sea un espíritu de unos 18 o 20 años. Es decir, que en el cielo todos seremos jovencitos. Aleluya. No habrá estrías, celulitis, pate gallina, cauchos. Nada de eso. Seremos seres. Aleluya. Alegra eso, ¿verdad que sí? Dale un aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Dice Richard Sigmund en su libro Mi tiempo en el cielo. Richard Sigmund, le recomiendo ese libro, está en PDF. Si usted me escribe a mi celular se lo puedo enviar. Richard Sigmund dice que Dios lo llevó al cielo, es un pastor de los Estados Unidos, y vio cosas allí, wow, que te dejan pero fascinado de lo que nos espera en el reino de los cielos. Y una de las cosas que él dijo, aparte de muchas cosas que dijo, es que cuando muere alguien, antes de morir, en el cielo hay un anuncio a la familia. Y un ángel, quizás, no sé si es un ángel, le avisa a la familia que va a llegar un familiar al cielo. Y lo tremendo es que cuando la persona muere y llega al cielo, hay un recibimiento de su familia porque llegó un familiar al reino de los cielos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Aleluya! El abuelo de mi esposa murió a los 94 años, Juan Rodríguez. Y él no tenía a Cristo en su corazón, cayó enfermo en la clínica. Y mi esposa dijo, mi amor, tengo que quedarme esta noche en la clínica porque yo necesito que mi abuelo acepte a Jesucristo como su Salvador. Y ella oró en la clínica en la madrugada, Señor, dame la oportunidad porque estaba grave. El hombre se recuperó un poco, lo mandaron a la habitación. Mi esposa aprovechó ese momento, habló con su abuelo, aceptó a Jesucristo como su Salvador y esa madrugada partió. Yo estoy seguro que cuando la mamá de mi esposa partió el 2 de noviembre, Juan Rodríguez la estaba esperando en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en esa coinonía de la familia, hasta en el cielo se manifiesta. Y dice Richard Sigmund que en el cielo no hay muerte. Dice, cuando vi el cielo, había niños jugando en el mar y no se ahogaban. Entraban al mar jugando y no se ahogaban, porque en el cielo no existe la palabra muerte. Agarraba un fruto y cuando arrancaba el fruto salía otro fruto. Era una cosa, dice, le recomiendo ese libro de Richard Sigmund, Mi tiempo en el cielo. Dice unas cosas pero espectacular de lo que Dios ha hecho para aquel que tiene a Jesucristo en su corazón y parte de esta tierra. Es más, le dijo, cuando vuelvas a la tierra, le enseñó a un hombre. Este hombre va a llegar a tu iglesia y va a llegar a la iglesia y va a aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y le dijo, y va a morir en el mes de mayo. Sábado 21 de mayo, creo que le dijo. Y le dijo, y no vayas a decirle que va a morir ese día. Y Richard Sigmund, cuando volvió a la tierra, un domingo vio entrando el hombre a la iglesia que Jesucristo le enseñó allá en el cielo. El hombre aceptó a Jesucristo y cuando se acercaba la fecha de él morir,
Lo sorprendente, dice Richard Seymour, lo sorprendente es que él me escribe esa semana y me dice: Pastor Richard, quiero almorzar con usted el viernes porque estoy inquieto de cómo es el cielo. Y cuando estaba almorzando con él el viernes, estaba tentado a decirle que mañana moriría. Wow. Y dice él que empezó a hablar de lo que vio en el cielo y al día siguiente tuvo un accidente automovilístico y partió al reino de los cielos. Es decir, que el cristiano tiene esperanza de una vida eterna después que salga del cuerpo. Pero lo preocupante es de los que no tienen a Cristo. ¿Por qué la iglesia de Jesucristo existe? Esto no es un club social. Esto no es una guardería, esto no es una vida social. Esto que estamos haciendo es arrancarle las almas de Puerto Ordaz al diablo para llevarlas al reino de los cielos. Porque allá afuera hay mucha gente perdida. Hay droga, hay prostitución, hay adulterio, hay sexo ilícito. Y esta iglesia nació en Puerto Ordaz. ¿Para qué? Para rescatar las almas que necesitan a Jesucristo. Esto no es una multitud. Aquí necesitamos trabajar, prepararnos cada día para rescatar las almas de Puerto Ordaz. No tener una iglesia de 200, 300. Queremos adquirir todo esto, tumbar esto, hacer algo para unas miles de personas que adoren y glorifiquen el nombre de Jesucristo. Esa es la meta. Para rescatar las almas. Cada alma que usted trae a la iglesia es un alma que le está arrebatando al diablo del infierno. Esto es vida, o esto es infierno, o esto es cielo. Y usted debe estar consciente de esto. Oído. Usted debe enseriarse, comprometerse. Si usted está jugando a los dos bandos del pecado y de la santidad, usted corre un peligro. Hermano, yo le doy gracias a Dios que en ese accidente, 31 de enero de 1987, borracho, dormido, nos volcamos, dimos, no sé, 3 vueltas en el aire esa camioneta. Yo no me morí, hermano. Porque si me hubiese muerto, tuviese 35 años sufriendo donde está el rico ahorita. Y por la misericordia de Dios, Dios me dio la oportunidad y no la desaproveché. En mayo fui a la iglesia y le abrí mi corazón a Jesucristo ese mismo año. Y desde ahí hasta hoy, firme en el Señor, porque yo quiero irme con Él al reino de los cielos. Aleluya. Y usted debe tenerlo también muy en cuenta eso. Ahora, ¿qué es el Hades? Voy a decir que es el Hades, lo que pasó ahí, y luego voy a decirle el cambio que hubo. El Hades es el lugar donde van los muertos ahora. Todo inconverso, toda persona que no tenga a Jesucristo en su corazón y muere, se va al lugar de tormento. Se va a ese lugar. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo. Y le voy a decir algo. Si usted tiene un familiar, si usted tiene un vecino, si usted tiene un amigo que está enfermo, vaya y predíquele a Jesucristo y salve esa alma. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de que ese familiar suyo, ese amigo, esa persona se vaya a la eternidad sin Cristo y se vaya a este lugar. Nótese que el rico murió, oído, el rico murió, fue sepultado y el versículo 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos. Y lo tremendo es, oído, lo tremendo es que a lo lejos vio al mendigo que estaba todos los días a la puerta de su palacio. El mendigo tenía a Dios en su corazón, mas el rico rechazó a Dios en su corazón. Oído, el rico no se fue al Hades porque era rico. El rico se perdió porque no tenía a Dios en su corazón. Porque a veces la gente dice, los ricos no heredarán el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Y sacaron hasta una aguja de coser.
Y yo me imagino que usted sabe que eso no es una aguja de coser. Eso es una puerta pequeña que tenían las puertas grandes que eran amuralladas. Habían muros, habían puertas grandes. Y cuando esas puertas se cerraban, había una puertica chiquitica que por una emergencia alguien llegó tarde, se le abría esa puerta pequeña para que entrara. Y esa puerta pequeña se le llamaba el ojo de la aguja. Y Jesucristo dijo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. Los camellos traían mercancías. Y Jesucristo está hablando de eso, no de una aguja de coser. Y yo he visto programas donde saca un pastor una aguja de coser. Dios mío, digo yo, ¿qué está enseñando este hombre? Y el rico, porque usted puede ser rico y multimillonario. Y si tiene a Jesucristo en su corazón, usted será una persona sumamente feliz. Porque tiene dinero, está acomodado y tiene lo más importante, a Jesucristo en su corazón. Ahora, oído, ¿qué le pasa a muchos ricos? Le pasa a muchos ricos que la riqueza se le va a la cabeza, se le va al corazón y ya no dependen de Dios sino de sus riquezas. Y ahí es donde está el peligro de las riquezas, del Dios Mamón. Ahí la palabra griega es el Dios Mamón, un demonio que engaña a las personas con las riquezas. Entonces el rico cuando muere alza sus ojos y ve a Lázaro. Es decir, oído, que la persona que muere tiene memoria de lo que dejó. Y ahí es donde viene el tormento más grande. Que la persona cuando muere se vaya a ese lugar y se recuerde las veces que le predicaron el evangelio. Pero ya no hay chance, ya no hay oportunidad. Y se recuerde todas las veces que desechó una invitación a una célula, a una casa de bendición, a la iglesia, a un servicio, a una actividad evangelística y desechó a Jesucristo. No, yo soy muy joven y hay que aprovechar la vida. Decimos nosotros cuando estamos jóvenes. Sí, pero ¿y cuándo tú sabes que vas a morir? ¿Cuántos jóvenes los ha matado la delincuencia, los policías, las drogas, las pandillas? Personas que mueren y se pierden en la eternidad. Quiere decir entonces que el rico cuando vio a Lázaro lo reconoció y le dijo: Lázaro, Abraham, dile a Lázaro que moje su punta de dedo en agua para que me alivie este tormento o en esta llama que me atormenta. Quiere decir que en el Hades hay un lugar de tormento. Oído, que no es el infierno. Porque el Hades, en el capítulo 20 de Apocalipsis, será lanzado al lago de fuego y azufre, que es el infierno. El Hades es un lugar temporal. Es un lugar donde van las personas que mueren hoy. Ahora, ¿dónde fue Lázaro? A otro sitio, que no era el lugar de tormento. Ahora, pastor, ¿por qué la gente del Antiguo Testamento se iba al Hades? Oído, antes de Jesucristo nadie entró al cielo. Nadie entraba al cielo. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo no había sido derramada. Y Dios, en su sabiduría, hizo un lugar temporal que era el paraíso del Antiguo Testamento, que estaba en el Hades. El Hades estaba compuesto de 3 compartimientos. Estaba el lugar de tormento, el abismo y el lugar de consuelo. Lázaro no fue al lugar de tormento, Lázaro fue al lugar de consuelo donde estaba el patriarca Abraham y estaban todos los del Antiguo Testamento: Ezequiel, Isaías, Adán y Eva, todos, Noé, todos los del Antiguo Testamento no estaban en el cielo. ¿Por qué en el cielo? Porque en el cielo no había sido presentada la sangre que Jesucristo presentó cuando murió en la cruz del Calvario. Bueno, tendría que tener más tiempo para explicarle lo que es el tabernáculo. El lugar santísimo, el lugar santo y el patio, donde estaba el lavacro, donde estaba el altar de bronce.
El lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez el año, el día 10º del 7º mes, y entraba con una sangre, estaba el arca del pacto, derramaba la sangre en el propiciatorio y Dios bajaba en la nube chequina, aceptaba la sangre y perdonaba el pecado de todo Israel. Ese lugar santísimo representa el cielo y esa sangre simbolizaba la sangre de Jesucristo. Y cuando Jesucristo muere sin pecado, lleva esa sangre al lugar santísimo que es el cielo y presenta la sangre al Padre. Y lo tremendo es que Jesucristo va al Hades y todo lo que estaban en el lugar de consuelo los agarra todito y se los lleva al cielo. Oh my God, aleluya. Pastor, ¿y dónde está eso? En Efesios 4. Y ese que murió y que resucitó no es el mismo que descendió a las profundidades de la tierra y llevó cautiva la cautividad. Si yo hubiese sido un traductor de la Biblia, yo no hubiese traducido ese versículo así. Llevó cautiva la cautividad. Eso no se entiende. Pasa que Reina Valera 1960 a veces tiene una interpretación poco entendible. Y yo como maestro de la palabra, yo traduciría eso mejor para que la gente lo entienda. Usted lee eso y a lo mejor no lo entiende porque yo tampoco lo entendía. Y eso que descendió a las profundidades de la tierra, se llevó cautiva la cautividad. Otra versión dice, se llevó al cielo los que estaban cautivos en el lugar de consuelo del Hades. ¿Y por qué esa gente no había entrado al cielo? Porque no había sido derramada la sangre de Jesucristo. Por eso es que Lázaro estaba ahí. Lázaro, el hermano de Marta y María, que es otro Lázaro, duró 4 días en la cueva muerto. Su cuerpo estaba embalsamado en vendas. Y ese Lázaro, hermano de María y de Marta, de Juan capítulo 11, estaba en el lugar de consuelo. ¿Tú te imaginas 4 días hablando con todo ese gentío en el lugar de consuelo? Y le llegó un ángel y le dijo, Lázaro, dime Gabriel, dime Miguel, Jesucristo te va a resucitar y vas a volver al cuerpo. No, déjame aquí. Es que el que está en el cielo que va a querer venir para acá. No, tienes que ir porque vas a ser testimonio de resurrección. Y el espíritu del alma que estaba en el lugar de consuelo, que era Lázaro, sale de ahí y se vuelve a meter en el cuerpo en la cueva. 4 días después. Y cuando le quitan la venda, yo me imagino los cuentos de Lázaro, la familia y los vecinos. Y cuéntame, Lázaro, ¿cómo es eso allá? No, allá conocí a Isaías, conocí a Adán, conocí a los profetas. Duró 4 días hablando con ellos. Ahora, ¿cuándo se llevó Jesucristo esa gente al cielo? Oído. Cuando yo estuve en Jerusalén hace años, yo fui al Gólgota. Allá al lugar de la calavera, significa Gólgota. Y porque la montaña es de roca y tiene unos ojos como una calavera. Y por eso se llama así, el Gólgota. Y yo estaba parado ahí, me tomé foto y todo. Yo estaba parado allí y arriba, donde fue crucificado Jesucristo, es ahora un cementerio musulmán. Y abajo es un terminal de busetas, de buses. Y cuando yo estaba mirando ese lugar, me vino todo lo que sé de la Biblia. Lo que Jesucristo alcanzó en la cruz del Calvario. Ahora escucha esto. Cuando Jesucristo está en la cruz, muriendo, Jesucristo no tenía pecado. Pero él sabía que el pecado del mundo iba a caer en su espíritu. Iba a experimentar lo que experimentó Adán en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, se separaron de Dios. Murieron espiritualmente, se separaron de Dios. Y Jesucristo siempre en la eternidad pasada, en la dispensación de la tierra, siempre estaba con el Padre, con el Espíritu Santo. Jesucristo no sabía lo que es pecado, ni separarse de la Trinidad, o del Padre y del Espíritu Santo. Cuando él está orando en el Getsemaní, que sudó gotas de sangre, él no estaba presionado por la muerte. Él estaba presionado por la separación del Padre y del Espíritu Santo, porque lo iban a dejar solo. Porque
se iba a meter en su espíritu el pecado de nosotros, de la casa de Dios de Puerto Ordaz. Y Jesucristo iba a experimentar la separación. Eso era el dolor o era la preocupación de Jesucristo. No morir en la cruz, que sufrió por supuesto bastante, sino separarse del Espíritu Santo y del Padre. Cuando Jesucristo recibe los pecados del mundo en su espíritu, se va el Espíritu Santo, se va el Padre de él. Y ahí es donde dice Elí, Elí, lama sabactani, en arameo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quedó solo, oído, y murió espiritualmente como le pasó a Adán y Eva en el huerto del Edén. Fue horrible esa experiencia para Jesús. Cuando Jesucristo muere, queda el cuerpo en la cruz. Se va el espíritu del alma de Jesucristo. ¿Para dónde? ¿Para el cielo? No podía ir para el cielo. Tenía que arreglar los asuntos con el diablo. Tenía que ir a predicarle a los espíritus encarcelados, que dice Pedro. Y llega Jesucristo al Hades y le predica a todos los que están en el lugar de consuelo. Y me imagino diciéndole a Isaías, Isaías, yo soy el que viste en el capítulo 53, que por las llagas nosotros fuimos curados. He aquí Jesucristo en persona. Oh, gloria a Dios. Oído, Jesucristo murió el viernes a las 3 de la tarde. Y Jesucristo se mete en el cuerpo otra vez el domingo en la mañana. ¿Dónde estaba Jesucristo? El domingo en la noche, todo el sábado y el domingo en la mañana. Arreglando los asuntos con el diablo. Satanás pensó que lo había vencido. Pero Satanás no conocía el plan de redención de Dios para la humanidad. Y cuando el diablo ve en el espíritu a Jesucristo, aleluya. Dice Colosenses capítulo 2, y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. El diablo Jesucristo llamó al diablo, se postró ante él, porque murió sin pecado. Agarró los demonios, los principados, las potestades, y le dijo a todas las huestes de tiniebla, aquí está su rey, aquí está su príncipe. Y Jesucristo le pisó la cabeza al diablo y le dijo a los demonios, su rey ha sido derrotado y me entrega otra vez la autoridad que Adán le dio en el huerto del Edén. Dáselo fuerte al Rey de Reyes, aleluya. Da un grito de júbilo. Todo eso, oído, en la cueva estaba el cuerpo. Yo estuve en esa cueva cuando fui a Jerusalén. Está ahí del Gólgota, está como a 40 metros. Hicimos la Santa Cena en ese lugar. Él no está aquí, está en el cielo, dice. Y cuando yo entré, estaba en la cola esperando mi turno. Cuando entré a ese lugar, hermano, sentí algo poderoso. Y yo miraba la piedra, la lápida o la roca allí. Y miraba ese lugar. Wow, aquí estuvo Jesús. Estaba el cuerpo. Había una piedra que todavía está el riel. El riel de piedra está todavía porque la roca se movía como una rueda en un riel. Está todavía allí. Cuando entré allí, pensé en el cuerpo de Jesús. Ese cuerpo de Jesús tuvo, repito, viernes en la tarde noche, todo el sábado, pero el domingo en la mañana, cuando Jesucristo arregló todos los asuntos del pecado y de la autoridad que Satanás le quitó a Adán en el huerto del Edén. Y es que lo dice Génesis 3:15. La simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Y tú, la simiente de la serpiente, lo vas a herir en el calcañar, en el talón. ¿Qué significa eso? Que Satanás hirió a Jesucristo llevándolo a la cruz. Pero Jesucristo le pisó la cabeza al diablo resucitando. Aleluya. Consumado es, dijo Jesús. Es decir, que el plan de redención estaba bien planificado. Bueno, voy a decir esto que
Esto es tremendo lo que te voy a decir. Hay predicadores que dicen, Jesucristo le quitó el poder al diablo. Eso no es verdad. Jesucristo no le quitó el poder al diablo. Jesucristo le quitó la autoridad al diablo. Satanás no tiene autoridad sobre la casa de Dios porque Jesucristo le quitó la autoridad. Aleluya. Y si no tiene autoridad, no puede derramar su poder. ¿Qué hace un diablo con poder sin autoridad? No puede. Satanás no puede matarte porque no tiene autoridad sobre ti, porque Jesucristo se la quitó. ¿Cuándo el diablo tiene autoridad sobre ti? Cuando pecas y no te arrepientes. Ahí le abres una puerta al diablo. Ahí sí es peligroso. Es la palabra exousia. Lo que pasa es que la palabra poder en el griego son 4 palabras. Exousia, kratos, ichurus y dunamis. Pero el español nuestro es muy pobre. Tú lees en el español poder, autoridad, pero en el griego es más rico. Entonces cuando tú estudias el griego de la Biblia, se te abre un abanico de opciones y de conocimiento. Y como a mí me gusta estudiar la Biblia, yo entiendo lo que es exousia. Exousia es la autoridad delegada. Y más, te voy a decir algo, te voy a matar una vaca sagrada. ¿Quieres escucharlo? Hay cristianos que dicen, ay, que el Señor reprenda al diablo. Ay, que el Señor reprenda al diablo. Tú no puedes decir eso. Porque Dios no va a reprender al diablo. Eso lo dijo un ángel. Si tú lo lees en la Biblia, Satanás quería apoderarse del cuerpo de Moisés. Porque el cuerpo de Moisés, Satanás quería idolatrarlo. Y hubo una pelea ahí, dice Judas. Hubo una pelea por el cuerpo de Moisés. Y el ángel que peleaba con Satanás conoce de autoridad. Y Lucifer, cuando estaba en el cielo, seguramente tenía mayor autoridad que ese ángel. Y aunque Lucifer ya era Satanás, los ángeles no tienen potestad para reprender a cualquier ser caído. Y por no reprenderlo, le dijo al ángel, o a Lucifer, o a Satanás, que el Señor te reprenda. Y la iglesia también dice lo mismo, hermanos, si eso está en la Biblia. Sí, pero lo dijo un ángel. Tienes que mirar el contexto. Porque los ángeles no tienen autoridad sobre Satanás. Porque es un ser descarriado y ese ser tenía autoridad en el cielo. Pero cuando Jesucristo muere, le entrega la autoridad a la iglesia. Ahora nosotros sí podemos reprender al diablo porque tenemos la autoridad delegada de Jesucristo sobre casa de Dios. Aleluya. Ay, cuántas veces hemos echado fuera demonios. Una muchacha cayó endemoniada en la iglesia. Y cuando le dije al demonio, te vas en el nombre de Jesús. Tú no tienes autoridad, me decía. Cállate la boca, te vas. Y se fue. Porque los demonios son mentirosos. Otra por allá, no hace nada que estamos en un ayuno, mi esposa estaba ministrando y yo la veo que se está endemoniando la mujer. Le llegué y el demonio me dijo, ella es mía, no me voy, me la llevo. Te vas en el nombre de Jesús. Y se fue también. Porque los demonios son mentirosos, pero tú tienes autoridad sobre las tinieblas. Tú le hablas porque conoces de autoridad. No llames al pastor Julio o la pastora Marcelis. Ay, pastor, venga, que está endemoniado. No, la misma autoridad que tienen ellos la tienes tú. Lo que tienes que usarla en el nombre de Jesús. Dáselo fuerte al Rey de Reyes. Lo tienes. El rico, en su desesperación, se acuerda que tiene 5 hermanos. Quiere decir que el que está en el Hades sufriendo tiene recuerdos. Porque él se recordó que tenía 5 hermanos. Y le dice, manda a Lázaro, que había muerto también, para que les predique, para que no vengan ellos a este lugar de tormento. Él mismo lo llamó lugar de tormento y se recordaba que tenía 5 hermanos. Quiere decir que la persona que hoy está allá tiene recuerdos. Y es un tormento. Porque imagínate la cantidad de veces que negó a Jesucristo o que rechazó a Jesucristo como su Salvador.
esos evangélicos locos, esos pastores ladrones, que aquello, lo otro. No, eso es otra secta más falsa. Y si se muere en esa condición y despierta en ese lugar. Whitney Houston, una de las mejores voces del mundo. ¿Te acuerdas de la película El guardaespaldas? Famosa esa canción. Hija de un pastor bautista. Cantaba en la iglesia cristiana. Cantaba gospel. La agarró el enemigo y se la llevó al mundo para usar esa voz. Murió de una sobredosis de droga en un hotel, en una bañera. Ojalá que se haya arrepentido en ese trance, metiéndose a lo mejor algo por las venas. Sobredosis de droga. Dígame usted, esos muchachos que mueren en un accidente automovilístico, borrachos un viernes, por las carreteras de Puerto Ordaz. Por eso le digo, si usted tiene un familiar enfermo, vaya y visítelo. Hace años, mi tía, casada con un doctor, un pediatra, Luis Montero, me dice: Robert, ve a visitar a la mamá de mi esposo que está enferma, una anciana ya. Y yo me fui con mi hermana Karina, que hoy está en los Estados Unidos, hace 20 años está allá, a visitarla. Cuando llegué al cuarto, era una anciana de 94 años. Y ella está postrada en cama. Yo era nuevo convertido, no era muy, tenía, qué sé yo, 2 años, 3 años en el evangelio. Sin embargo, ya estaba ejerciendo un liderazgo en la iglesia. Cuando llegué allá, me di cuenta que la señora no hablaba. Y yo de una vez le dije: Señor, ¿y cómo hago para que confiese a Jesucristo como su Salvador? Porque la Biblia dice: el que cree en su corazón, en Romanos 10, y lo confiesa con su boca, Jesucristo es el Señor, será salvo. Y el Espíritu Santo me dijo: dile que confiese a Jesucristo en su mente y que te haga una señal. Me dijo el Espíritu Santo. Y yo le digo: señora María, ¿usted me oye? Apriéteme la mano si me oye. Y me hizo así. Listo, dije. Voy a hacer una oración donde usted le va a abrir su corazón a Jesucristo. ¿Quiere hacerlo? Si quiere hacerlo, apriéteme la mano. Y me hizo así. Diga en su mente: Señor Jesús. Y cuando termine, me mueve la mano para saber que terminó, para seguir. Diga en su mente: Señor Jesús. Y hacía después. Y ahí le hice la oración. Le dije: ahora voy a orar por usted. 94 años. Cuando empecé a orar por esa anciana, comencé a llorar. Pero llorar como un niño. Y esa señora no era nada mío. Y yo comienzo a llorar y yo en mi mente: ¿pero por qué lloro? Y no podía dejar de llorar. Eso era llorar y llorar. Y oigo el Espíritu Santo que me dice: me la llevo pronto. Eso fue en noviembre. Como por ahí el 3, 4 de diciembre, escuché que la señora María había muerto. Dios esperó 94 años para salvar a esa mujer. Me sentí tan alegre de su muerte, pero su muerte con Cristo. Y estoy seguro que cuando estemos en el reino de los cielos, esa mujer, Jesucristo me la va a decir: Robert, esta fue la anciana que yo te llevé. Mira cómo está, 20 años de edad, ya está en el reino de los cielos. Vaya y visite a alguien. Si usted tiene un ministerio de visitar las cárceles, los hospitales, las clínicas, de orar por los enfermos, vaya. Arránquele esas vidas al diablo. ¿Por qué? Porque nosotros somos portadores de vida. Y hermanos, y para finalizar, él le dice: ve que Lázaro le predique a mi casa, porque tengo 5 hermanos. Y no quiero que vengan ellos a este lugar de tormento. Los que están en ese lugar no pueden salir. Y están atormentados por haber rechazado a Jesucristo como su Salvador. Hermano, la iglesia cristiana no es un juego. Esto no es un juego. Esto es algo de vida en el cielo o vida en el infierno. Yo no quiero irme al infierno. ¿Y usted? Tiene que cuidarse. Ahora, ¿quiénes entran en el cielo? Los cristianos que se guarden en santidad. Aló. Una señora me dijo: pastor,
Estoy durmiendo en cama separada con mi esposa. Y yo le dije, pero eso es peligroso, le dije. Y le dije, ¿y si el arrebatamiento de la iglesia es esta noche, quién se queda? Y me hizo así. El esposo. Le dije, no, se quedan los dos. Porque la falta de perdón, corres un riesgo de perderte. Por eso es que tu corazón debe estar libre y perdonar al que tengas que perdonar. Porque si tú no perdonas, Dios tampoco te perdonará. Yo trato de estar lo más en paz con todo el mundo. Porque la vida eterna está en juego. Y en esta noche tú estás aquí en esta iglesia en Puerto Ordaz, yo de Barquisimeto, no por casualidad. Dios te trajo para que escuches este mensaje y se quede grabado en tu corazón. Que la vida eterna es algo que tú debes cuidar. Si tú estás en pecado, viviendo en concubinato, en fornicación, tienes que casarte. Si tú estás sumergido en la pornografía, en la masturbación, en la mentira, eso es un peligro para tu vida, porque los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Si tú eres un hijo que no honra a tus padres y a tu padre y a tu madre, corres un riesgo. Por eso es que muchas veces los jóvenes se mueren a temprana edad, porque hay una promesa que si tú honras a tu padre y a tu madre, tu vida será alargada. Y hay jóvenes que mueren prematuramente porque maldicen y desobedecen a sus padres. Y los jóvenes tienen que aprender a honrar a sus padres. Aleluya. Ese tío de mi esposa que murió en el 93, brevemente te lo voy a decir. Él peleaba mucho con su papá, con el señor Juan Rodríguez, que murió a los 94 años. Y mi esposa le hizo la confesión en la clínica. Yo era novio de mi esposa. Estamos a punto de casarnos. Y siempre había una pelea entre ellos dos. Y un día, él maldecía mucho a su papá. Un día le dio un golpe en el rostro y lo tumbó en la sala. Me cuenta mi esposa lo que pasó. Nos casamos. Lloraba por él porque se enfermó. Y un domingo me salí de la iglesia para ir al seguro a visitarlo con mi esposa. Y cuando llegamos, en agosto del 93, me acuerdo aquella imagen de Marixa, la hermana de Luis. Se murió Luis, 33 años de edad. Y yo le dije al Espíritu Santo, Señor, ¿por qué murió si yo estaba orando por él? Y el Señor me llevó a un proverbio. Y el proverbio dice, el que maldice a su padre y a su madre, en el día de la oscuridad se le apagará su lámpara. Wow. Es un peligro los hijos maldecir a sus padres, deshonrarlo. Tú tienes que honrar a tus padres. Pastor, usted no sabe lo que me hicieron. No lo sé, pero la Biblia dice que tienes que honrarlo. Ve con ellos, arregla los asuntos para que tu corazón sea guardado para la eternidad. Porque en la iglesia, puedes venir a la iglesia, pero venir arrastrando problemas en la familia. Ve y arregla tus asuntos con los vecinos. Ve y arregla tus asuntos quizás con un familiar que no le hablas. Si te mueres en esa condición es un peligro. Te puedes perder. Y en este lugar de tormento no hay oportunidad. Busca este Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Capítulo 20. Escucha lo que dice el 20. Voy a resumir este contexto en dos versos. Mira lo que dice el 14. Apocalipsis 20, 14. ¿Está allí? 20, 14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Va a llegar un tiempo en que este Hades, que está en todo el centro de la tierra, va a ser lanzado al infierno. El lago de fuego sí es el infierno. Pastor, y las vidas que estaban allí, mira lo que va a ocurrir. Presta atención, míreme, ya estamos terminando. Pastor, y las vidas que estaban allí, va a llegar un día en que Dios va a sacar a todas esas personas y los va a llevar lo que la Biblia llama el juicio del trono blanco. Porque antes de ser lanzados a ese lugar, Dios tiene que escucharlos en un juicio, que es el juicio del trono blanco. Y va a estar fulano de tal, Pedro Pérez, y va a decirle: Pedro, ¿por qué rechazaste a Jesucristo? Señor, dame otra oportunidad. Dios le va a presentar seguramente en una pantalla toda su vida. Porque Dios es tan justo que va a escuchar sin ninguna posibilidad de justificarse a todas esas personas que están en el lugar de tormento. Es decir, esto es serio, hermano. Diga, esto es serio. Cuando yo conocí esto, yo dije, como maestro de la Biblia que soy, yo tengo que enseñar esto. ¿Por qué evangelizamos? Para salvar las almas. ¿Por qué usted debe traer este domingo 4 de diciembre una persona a la iglesia? Para salvarla. Que cuando la pastora Marceli o el pastor Julio o el predicador haga el llamado para aceptar a Jesucristo, ese que usted invitó pase adelante para aceptar a Jesucristo. Sacamos 5, 4, 20, 30 personas del infierno con ese paso que está dando. Y luego traemos a más personas el próximo miércoles de recarga, el próximo domingo. Y si esta iglesia se llena, tumbaremos las paredes para hacer un templo más grande donde quepan 1000, 2000 personas. Y esta Puerto Ordaz sea revolucionada por el mensaje de salvación de Jesucristo. Eso es lo que buscamos. Estamos en Barquisimeto, estamos en Maturín, estamos en Maracaibo, estamos en Caracas. Toda la iglesia salvando las almas. Y ese es el propósito de la iglesia. Gloria a Dios que usted se vino este miércoles y no se quedó viendo televisión. Y el diablo a lo mejor le dijo: quédate, 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 porque el diablo no quería que tú escucharas esto. Y déjeme decirle que lo felicito. Y declaro que esta palabra va a producir frutos en su corazón.